Desde que iniciamos esta actividad pasamos por entrenamientos llenos de energía, una noche de hermandad y un simulacro desafiante. El campamento de brigadas de emergencia en Pereira cerró con sonrisas, aprendizaje y brigadistas más preparados para preservar lo más importante, la vida. El día de hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira se lleva el primer puesto. Muchas gracias por habernos invitado a este encuentro de brigadas. Pudimos compartir conocimientos y experiencias para poder fortalecernos y poder mejorar los tiempos de respuesta. Queremos felicitar a todos los participantes de este campamento de brigadas de emergencia en Pereira y destacar por supuesto a los ganadores del puesto número 1, quienes fueron un ejemplo de trabajo en equipo, coordinación y disciplina. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Karen Orjuela y los acompaño a esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy importante y aplicable para nuestras labores. Ahora sí quiero que entremos en materia. Bienvenidos a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Sesión 9, Gestión de la Crisis y Pánico frente al evento de riesgos públicos. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista de gestión humana, especialista en docencia universitaria, máster en desarrollo de talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo, instructor de la Cruz Roja y CEO ProHumana Soluciones. Doctora Paola, muy buenos días y bienvenida. Karen, muy buenos días para todos, para ti, para todos los que nos acompañan el día de hoy, a nuestros afiliados de ARL Positivo, a la aseguradora de todos los colombianos. Como lo acabas de mencionar, nos encontramos en esta sesión número 9 de la Comunidad de Conocimiento de la Prevención de los Riesgos Públicos, de la cual soy líder hace más de 4 años. Muy contenta de estar el día de hoy con ustedes socializando esta sesión número 9 que hace parte de la evolución de la comunidad de riesgos públicos y que teniendo en cuenta las connotaciones que vive el país y los antecedentes que nos dejó el pasado 10 de agosto, el terremoto que afectó tantos ciudadanos, tantas localidades del país. Hoy quisimos dentro de esta comunidad enfocar nuestra sesión con una mirada muy crítica respecto a esa crisis, a ese pánico colectivo que llega a generar cualquier situación materializada de un riesgo, en este caso un riesgo dentro de la categoría de los fenómenos naturales, pero que para el caso de riesgos públicos, que también hace parte de esa clasificación en materia de riesgos laborales que se enmarcan en fortuitos, que no están planeados, que en muchas ocasiones no alcanzamos a preconocer, preconcebir y puede generar tanta calamidad como lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. En esta oportunidad, y como es costumbre, Karen, siempre damos un espacio para el sondeo de preguntas, para saber nuestros asistentes qué tanto conocen del tema que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Entonces, Karencita, te dejo el espacio para que hagamos el sondeo inicial antes de continuar en materia. Claro que sí, doctora. Bueno, vamos a comenzar con el sondeo. Recuerden que esta actividad se realiza 2 veces durante el evento. Una al iniciar para identificar el conocimiento con los que llegamos a participar en esta actividad. Y al final vamos a reconocer lo aprendido y lo adquirido que tenemos en el taller. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es la principal prioridad durante un evento de riesgo público? A. Proteger los bienes materiales. B. Grabar el evento para tener evidencia. C. Proteger la vida y reducir la exposición al peligro. Y D. Evacuar inmediatamente sin evaluar la situación. Recuerde que contamos con unos segundos para responder. Bueno, respuesta a la primera pregunta A. Proteger los bienes materiales con un 0%. B.
grabar el evento para tener evidencia con un 0%, y C, proteger la vida y reducir la exposición de peligros con un 86%, y D, evacuar inmediatamente sin evaluar la situación con un 14%. Seguimos con nuestra segunda pregunta. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes es la respuesta adecuada para una situación de pánico? A, correr inmediatamente sin identificar el peligro. B, gritar para alertar a las demás personas. C, realizar una pausa controlada para respirar, observar el entorno y tomar una decisión segura. Y D, ignorar las instrucciones para actuar rápidamente. Bueno, primera pregunta, respuesta A, correr inmediatamente sin identificar el peligro con un 0%. B, gritar para alertar a las demás personas con un 2%. C, realizar una pausa, respirar, observar el entorno y decidir con un 98%. D, ignorar las instrucciones para actuar rápidamente con un 0%. Y seguimos con nuestra tercera pregunta. ¿Cuál es la característica de una comunicación adecuada durante una crisis? A, transmitir toda la información disponible aunque no está confirmada. B, utilizar mensajes largos para explicar detalladamente la situación. C, dar instrucciones claras, breves, concretas y basadas en información verídica. D, evitar comunicarse para no aumentar el miedo. Respuesta a nuestra tercera pregunta. A, transmitir la información aunque no esté confirmada con un 0%. B, utilizar mensajes largos para explicar la situación con un 1%. C, dar instrucciones claras, breves y concretas, verídicas, 97%. D, evitar comunicarse para aumentar el miedo con un 1%. Perfecto. Gracias por participar en este sondeo inicial. Ahora sí iniciaremos. Doctora Paola, bienvenida. Te escuchamos. Gracias, Karen. Bueno, qué interesante ver estas respuestas muy acercadas al proceso de aprendizaje que vamos a vivir la mañana de hoy. Agradecer a todos nuestros afiliados por estar conectados. Todos estamos sumando en esta época donde el país nos necesita, donde cada uno de nosotros podemos ser un granito de arena para aportar al apoyo no solamente económico y material, que normalmente es lo que consideramos importante. En estos momentos también la parte de apoyo emocional y psicológico juega un papel fundamental en la atención a aquellas familias, amistades o personas cercanas que lo han perdido todo. Y no solamente desde la pérdida material o de las vidas, también es la pérdida de una imagen que teníamos preconcebida de lo que anteriormente eran nuestras ciudades, nuestros municipios, nuestras familias, y considerar que el terremoto que volvió otra vez al eje cafetero abordó desde 1999, que lo habíamos vivido también con cifras magnánimes de pérdidas humanas y materiales, volver a recapacitar de la vulnerabilidad del ser humano. Por eso hoy quise iniciar este espacio con esta frase, y es que en medio de la dificultad se esconde la oportunidad. Nos la dijo Albert Einstein dentro de una de sus frases célebres y reconocidas de reflexión, dándonos la oportunidad de ver en aquello difícil, complicado, donde vemos que no hay más camino, donde vemos que se nos cierra el panorama, esa luz que nos dice que podemos, que la resiliencia hace parte de las características de los colombianos y sobre todo de esa parte del país, eje cafetero, también lo tenemos vivencias en Chocó y en Cali, pero que independientemente del lugar, cuando vivimos una catástrofe lo sentimos todos. Y en Positiva hemos estos días socializado una infografía, una publicidad respecto al acompañamiento que estamos haciendo a nuestros afiliados y a la comunidad en general en el país, en estas zonas afectadas, y es: nuestras familias están bien. Sin embargo, todos somos una sola familia, es decir, independientemente de que a mí no me haya tocado la catástrofe, que ningún familiar haya perdido la vida o haya perdido bienes, somos todos en conjunto la misma familia, todos somos colombianos y todos estamos sintiendo y viviendo lo que el país asume. Y frente a esa reflexión, entonces, entramos ya, como dijo Karencita, en materia a traer este tema tan importante para ustedes, y es cómo
resolver ese pánico colectivo, esa crisis, esa emergencia que está viviendo el país, pero que si la visualizáramos desde los riesgos públicos, muy seguramente también va a afectar nuestra salud mental, nuestra integridad física. Y vemos en noticias todos los días que nos están hablando de víctimas por hurtos, por atracos, por ciberdelitos, por paseo millonario, por retén ilegal en las vías nacionales, están quemando buses, quemando cargas. Tenemos diferentes situaciones por la presencia de grupos armados al margen de la ley, grupos residuales, disidencias, bandas criminales, delincuencia común, personas con intención de daño. Y en términos organizacionales también trabajamos a diario con el usuario agresivo, indispuesto, inconforme, porque no se le ha cumplido la promesa de valor, porque tal vez no comprende los tiempos, porque tal vez hay algo que en esa cadena de entrega, promesa de valor y resultado a satisfacción, hay una falla, hay una brecha. Y eso hace que nos estemos preparando para cualquier emergencia, para cualquier crisis que se llegue a presentar y que llegue a generar también víctimas masivas, que llegue a generar incluso la pérdida de vida de muchas personas. Y en ese contexto, uniendo las emergencias de fenómenos naturales vividas hoy en el país, pero al mismo tiempo las emergencias y crisis que se viven todos los días ante todas estas situaciones que materializa el riesgo público y que en términos laborales es un factor fundamental para trabajar y que hemos venido fortaleciendo en esta comunidad de más de 4 años, en darle herramientas a las organizaciones para que crean, para que fortalezcan, para que implementen un programa de riesgo público que blinde la organización, que blinde el sistema, que blinde las vidas de las personas si algo no deseado o indeseable llegara a suceder. Y en ese contenido, para esta sesión, pues tenemos reconocer respuestas normales frente a una situación crítica, que es el miedo, la ansiedad, la crisis y el pánico como conceptos similares pero característicos en cada momento de acuerdo a las consecuencias. Reconocer técnicas de autorregulación y tomar decisiones bajo presión. ¿Por qué? Porque cuando algo sucede, cuando algo indeseable pasa, cuando una amenaza se me materializa, debemos tomar decisiones inmediatas y pensar ya qué voy a hacer. Pero ese ya, esa decisión inmediata, debe tener unos conocimientos previos para saber qué pasa, qué consecuencias sucede si tomo el camino A, el camino B o el camino C. Y por eso estamos aquí tratando de cumplir estos objetivos. El primero de ellos es identificar respuestas normales frente a una situación crítica, pero que es normal, que no es normal, lo vamos a encontrar aquí. Aplicar técnicas de autorregulación frente a eventos de riesgos públicos, como los antes mencionados, hurtos, atracos, ciberdelitos, extorsiones, fleteo, paseo millonario, retén ilegal, secuestros, homicidios, y también tomar decisiones bajo presión. Es decir, vamos a mirar de qué manera yo puedo tomar decisiones conscientes, lógicas, que me faciliten preservar mi vida. Vamos a recordar qué es el riesgo público como concepto normativo. Discúlpenme un momento. Vamos un poquito la palabra. Y entonces vemos que el riesgo público, como nos lo han mencionado diferentes fuentes carentes, porque en Colombia realmente la bibliografía o la fuente del estudio del arte, el concepto es muy poca, ausente. En la GTC 45 y en los lineamientos que nos habla a nosotros la 1072, vemos y entendemos que ese riesgo público se nos da a través de la identificación de un peligro que tiene la probabilidad de que en ocasión al trabajo, es decir, ejerciendo mi labor, que tenga un vínculo contractual, que esté bajo una orden laboral, por fuente, situación o acto, que eso lo hemos hablado y lo hemos dejado muy claro en estos espacios, fuente, el quién y el cómo se da el riesgo, las situaciones en donde se da, y el acto es cómo se nos da ese riesgo. Riesgo que proviene de origen antrópico, lo genera el hombre, no es el cable pelado, no es la máquina sin mantenimiento, no es el trabajador que se le olvidó aprender o apagar o hacerle una actualización a un sistema, no es un estado climático, es una situación que se nos da porque una persona de origen antrópico
tuvo la intención de daño, por eso sigue ahí, con intención de daño, quiere hacer daño por necesidad económica, por necesidad ideológica, por necesidad de venganza, por la necesidad o la motivación que tenga, pero tiene intención de daño. Y afecta a personas, es decir, todos los trabajadores que estamos aquí, pero también afecta en fuentes de información, sistemas, instalaciones, afecta toda la operación de una organización. Y hablando entonces un poco de cuando el riesgo se convierte en crisis, es decir, cuando algo se me materializa, un riesgo se materializa, fenómeno natural, riesgo público, cualquier riesgo, ¿cómo se vuelve crisis? Y nos dicen también diferentes teorías que la crisis es la sumatoria de la amenaza, ¿cierto?, que existe, que está presente, la incertidumbre, que es el desconocimiento de cómo yo voy a abordar, de cómo me voy a comportar, de cómo voy a procesar esa amenaza que se identifica en el centro de trabajo, más la pérdida de control percibida, y ahí viene el factor humano. Yo, Paola Ramírez, ¿por qué perdí el control? ¿Por qué no estaba preparada para esa amenaza? ¿Por qué tenía incertidumbre si no me preparé, si no indagué, si no consulté, si no me blindé? Entonces, amenaza, incertidumbre y pérdida de control igual crisis. Entramos en crisis porque esas tres connotaciones se nos han unido. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una crisis? Cuando estamos sintiendo y viviendo una crisis producto de la materialización de un riesgo, en este escenario hablando de los riesgos públicos, pues nos puede generar confusión, miedo intenso, nos podemos bloquear, tener dificultad para pensar, para procesar, para concentrarnos, podemos tener alteraciones de la comunicación. Algunos se nos empieza a temblar la voz, se nos sentimos un nudo en la garganta, o simplemente damos la información aceleradamente que no unimos ni articulamos el mensaje que queremos transmitir, y finalmente generamos reacciones físicas intensas. Y cuando hablamos de reacciones físicas, hablamos de la patología que empieza a sentir la persona, un dolor de cabeza fuerte, migrañoso, gastritis, dolor de estómago, diarrea, estreñimiento, cólico, todo ese conjunto que físicamente en el cuerpo empieza a manifestarse en ocasión a lo que estamos viviendo. Ahora bien, la crisis no siempre significa que la persona esté perdiendo la razón o se esté volviendo una persona carente de conciencia. La crisis es un estado momentáneo que muy seguramente podemos sentir cualquier persona, cualquier trabajador ante una emergencia. Y lo importante es preparar nuestro cerebro para que cuando una crisis llegue a nosotros, inmediatamente resolvamos cómo salir de la crisis y tomar acciones y decisiones que me favorezcan, pues obviamente a título personal, pero a todos los que dependen de mí, compañeros de trabajo, personas pertenecientes a una estructura, a un edificio, a un complejo, mi familia, los visitantes, los clientes, los usuarios, las partes interesadas. Pero ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando eso sucede? Cuando la amenaza se materializa, cuando entro en crisis porque tengo incertidumbre, porque no estaba preparado, porque me cogió de sorpresa. Empezamos a condicionarnos y para ello hay que tener unos verbos rectores de acción. Primero, detectar. Si yo detecto que hay un carro parqueado al frente de mi empresa, merodeando la zona hace más de una semana, a las mismas horas, tomando fotos, o si yo detecto que hay un paquete sospechoso en una sala o en un lugar que posiblemente tiene luces y que tiene cableado, yo detecto. Detectar en riesgos es como identificar, ¿cierto? Me di cuenta de que algo no está en su lugar. Me di cuenta de que algo es sospechoso. Y miren, este verbo a mí me gusta muchísimo mencionarlo porque dentro de las investigaciones en las cuales he podido participar como investigador de comités o investigador asesor y auditor, detectar, identificar, sale siempre en las versiones
cuando empezamos a mirar descargos o empezamos a tomar testimonios de las situaciones en la investigación de un accidente de trabajo, específicamente en riesgos públicos. Y entonces empiezan los trabajadores todos a cantar, ¿cierto? A contar qué vivieron o qué ha pasado frente a ese riesgo materializado, y la mayoría empieza a decir lo siguiente: yo sí había visto a un señor barbado más de una semana a tal hora en tal poste. Yo sí veía raro que había un carro que se parqueaba todos los días en el mismo lugar. Yo sí me había dado cuenta que esa persona estaba nerviosa todos los días. Es decir, sí detectamos, pero no pasamos a la siguiente acción, que es evaluar el riesgo de la detección, de lo que yo percibo, de lo que yo identifico. ¿De qué me sirve a mí detectar que algo malo va a pasar si no me preparo, si no me blindo y no blindo a mi equipo? Es decir, no evalúo el riesgo y el riesgo se me materializa. Entonces, de nada sirve detectar. La tarea y el esfuerzo que hacemos en estos espacios es para entrar en conciencia de que si yo detecto que algo no está bien, debo buscar a quién decírselo, quién tome decisiones y quién pueda intervenir para generar la aclaración de la duda, para generar la dilucidez si eso es un peligro o no, si estamos expuestos a un riesgo o no. Es decir, pasamos de detectar a evaluar. ¿Cómo evalúo? Pues mirando cuál es el riesgo, cuál es la probabilidad de, quién me puede apoyar para valorar eso si es que yo no tengo la capacidad, y terminamos respondiendo ante la emergencia. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Detecta, evalúa y responde. Detecto algo peligroso, lo evalúo y pienso que es trivial, respondo haciendo lo mismo y no le presto atención. O detecto algo peligroso, lo evalúo conscientemente que es grave, que nos puede generar un perjuicio y que hay una probabilidad de daño, y finalmente respondo controlando ese peligro. Ahora, por estudios, cerebro reptiliano, análisis de comportamiento de nuestro cerebro, vemos que ante cualquier amenaza o situación de ataque o de agresión ante nuestra integridad, el ser humano puede tomar algunas acciones de respuesta. La lucha, enfrentar la amenaza. Y es cuando decimos, si a mí me atracan, yo me defiendo y yo agarro capturo al delincuente. O yo le respondo, yo lo bloqueo, es decir, reaccionamos luchando. Pero hay otros que podemos huir. Si nos amenazan, si nos sacan una navaja, si nos van a hacer daño, salimos corriendo para que no nos roben, para que no nos hagan daño. Si yo veo que se va a caer el puente, salgo corriendo. Si yo veo que viene un carro a toda velocidad, en vez de retroceder, salgo corriendo, le doy huida. Es una reacción inmediata. Otras posibilidades, bloquearnos. Quedamos inmóviles, no sabemos qué hacer. No tenemos la capacidad de reacción y de acción inmediata. Y finalmente, el apaciguamiento, que es esa acción de intentar reducir la agresividad del otro, es decir, mediamos, intermedimos, lógicamente, para evitar daños colaterales. Pero en sí, esas tres primeras son las que casi siempre generalizamos en nuestra reacción: luchar, huir o bloquearnos. Estas respuestas pueden ocurrir antes de que tengamos tiempo de razonar conscientemente. ¿Por qué? Porque el primer cerebro reptiliano, que es el de impulso, el que ya responde, es el que actúa de esa manera. Mientras tenemos el tiempo de razonar conscientemente, mientras procesamos lo que realmente está pasando y lo que puede llegar a suceder, las consecuencias de ese evento, ahí sí tomamos decisiones conscientes. Ahora, es lógico y normal que en cualquiera de esas situaciones tengamos algunas emociones sentidas en nuestro cuerpo. Y entonces unos dicen, yo experimenté miedo, otros dicen, yo experimenté ansiedad, otros dicen, yo entré en crisis o entré en pánico. Y por eso quisimos en este espacio el día de hoy hacer la diferencia de esos conceptos para saber hasta qué punto puedo sentir miedo, ansiedad, entrar en crisis o entrar en pánico, y qué debe hacer mi cerebro, cómo me preparo mi cerebro, cómo la condiciono para que estemos nosotros predispuestos a responder de la manera necesaria para garantizar nuestra vida, porque es que aquí prima la vida del ser humano. Prima la reacción de supervivencia o sobrevivencia. ¿Qué me conviene para continuar con vida? ¿Qué me conviene
para no resultar lesionado. Ahora, esas personas que en algún momento dicen, es que sentir miedo es malo, sentir ansiedad es malo, no podemos etiquetar las emociones. Yo, ser humano, siento y no puedo bloquear, y no es necesario bloquear la ira, el asco, el miedo, ninguna emoción, porque las emociones me permiten a mí continuar con vida. Si yo no sintiera asco, me comería un producto en mal estado de descomposición. Si yo no sintiera miedo, pues sería la persona arriesgada a todo riesgo, superhéroe que va contra el mundo estrellándose porque no siente miedo. Si yo no sintiera ira, no podría determinar mi carácter para dar a entender que algo está mal, que me genera incomodidad, frustración, pero necesito escalar al siguiente nivel, y es superar el miedo, superar la ira, superar el asco, superar la envidia, superar la pereza, superar todas las emociones que sí o sí el ser humano siente, porque no las podemos bloquear ni eliminar, son innatas, son propias, se dan, florecen. ¿Cuál es mi tarea? Gestionarlas, controlarlas, administrarlas. Ahora, frente al miedo, es una respuesta ante una amenaza identificable. ¿Será que si estoy yo colgada en un globo, el estático a 300, 500, 600 pies de altura, sentiré miedo si me caigo? ¿Si pierde fuerza? ¿Será que si yo voy en un ascensor al piso 30 o 50 de una edificación de los más altos en el país y empieza a moverse de una manera no normal, de una manera característica, con un sonido característico, es normal sentir miedo? ¿Será que si yo paso un semáforo en rojo en una avenida, autopista, donde todo el mundo pasa acelerado, será normal sentir miedo? Claro que sí siento miedo, porque estoy ante una amenaza de algo que identifiqué que me puede causar daño. Ahora bien, frente al miedo, ¿qué acción voy a tomar para controlar esa amenaza identificable? Que si yo controlo la amenaza, pues dejo de sentir miedo porque gano confianza y certeza de que tengo el control ante la amenaza. Ahora, ansiedad, anticipación o preocupación frente a una amenaza. Y aquí en términos psicosociales, no siendo psicóloga, soy administradora de empresas de profesión con estudios en psicosocial, en auditor 45003, ¿cierto? Que es la gestión de los riesgos psicosociales en las organizaciones. Identificamos la ansiedad como ese término donde tenemos depresión, estrés y ansiedad. Depresión, el ayer, todo lo que pasó ayer que no he superado y me genera depresión recordarlo y no superarlo. La ansiedad, el mañana, anticiparme o preocuparme por algo que va a pasar mañana de lo cual yo no tengo control y me pongo ansioso. Y el estrés hoy. ¿Por qué estoy estresado hoy? ¿Por qué mantenemos estresados hoy? Porque mantengo pensando en el ayer que me genera depresión y mantengo pensando en qué va a pasar mañana que no tengo control y me genera ansiedad y vivo hoy estresado. Pasa en una situación de amenaza, de crisis, de fenómeno natural, de materialización de riesgo público. Claro que puede pasar. Si yo en el momento en que tengo una atracadora al frente con una navaja diciéndome entregue sus cosas, yo entro en ansiedad pensando qué va a pasar 2 segundos después si no le entrego mi cartera. ¿Será que me va a chuzar con la navaja? ¿Será que si estoy amenazado o extorsionado y me dicen que si no pago la vacuna y soy dueño de flotas de transporte o transportadora de alimentos o hago parte de la cadena de suministro y no pagué la vacuna, ¿será que mi bus, mi camión que lleva mercancía, mi bus que lleva pasajeros me lo van a quemar en la vía? ¿Me van a secuestrar los pasajeros? ¿Me van a matar al conductor? Eso también se presentan los riesgos laborales en riesgo público. ¿Qué ansiedad está viviendo las personas que vivieron una catástrofe el 10 de agosto? De saber que mañana o ya mismo no tienen casa, no tienen ingresos para alimentos porque perdieron su negocio, fuente del sustento diario de vida. Perdieron a su hijo, a su esposo, a su perro, a su gato. No lo van a volver a ver. Perdieron una piernita, perdieron un ojo. No sé mañana qué va a pasar con mi vida. Ansiedad. ¿Es normal sentirlo? Claro que es normal sentirlo, ni que fuéramos inhumanos e insensibles. Pero ¿cómo administramos esas emociones?
Crisis, situación que supera temporalmente los recursos habituales de afrontamiento. Estamos viviendo una crisis, está llegando ayuda humanitaria, estamos requiriendo apoyo económico, de infraestructura, emocional, psicológico, porque algo sucedió que superó los recursos con los que teníamos para poder atenderlo. Y eso que Colombia es un país muy resiliente, la comunidad, las personas, nuestros cuerpos de atención y de reacción inmediata han atendido con capacidades propias los sucesos. Pero eso no deja de generar crisis en la comunidad que vivió el evento. Y el pánico, respuesta intensa de miedo con sensación de pérdida del control. Miren cómo lo dice, respuesta intensa de miedo, es decir, sentí miedo, pero el miedo se me extendió y se me profundizó tanto que tengo la sensación de pérdida de control. Es decir, ya entré en pánico, estoy perdiendo el control de sí mismo. Una cosa es la crisis, el miedo y la ansiedad, me sigo controlando, lo puedo controlar, pero si empiezo a entrar en pánico, empiezo a tener procesamientos y reacciones que no son lógicas, que tal vez pueden llegar a ser inconscientes, si pierdo el control. ¿Cuál es nuestro reto hoy? Controlar nuestras emociones. Podemos sentir todo, pero gestionemos y demos un paso porque somos resilientes y Colombia lo ha demostrado. Somos berracos, más de 50 años de conflicto armado, flagelo, de narcotráfico, de contrabando, de trata de personas, y lo hemos superado y seguimos resilientes dando el pie de lucha. Entonces miren cómo todas estas situaciones de emergencia definitivamente nos ponen a prueba, no decirlo desde la letra muerta, nos ponemos a prueba y tenemos que superarnos y volver a resurgir, pero es buscar los mecanismos. Hay muchas fuentes de apoyo que está dando el gobierno, que la está dando toda para poder sacar adelante esta situación. Positiva ARL en este momento empezó una ruta por Manizales, por Pereira, por Cali, por Chocó. Nuestra administradora de riesgos laborales ya llegó al territorio con profesionales, ángeles guardianes, se llama la estrategia, para llegar a esas poblaciones vulnerables que fueron afectados, que hacen parte de nuestras compañías afiliadas, que hacen parte de las familias de nuestros afiliados. Damos la mano y una mano en un momento pertinente me puede sacar de ese hoyo para poder ver todo lo que tengo como oportunidad para resurgir, porque necesitamos hacerlo. Sentir miedo durante una emergencia es una respuesta humana, es normal. El objetivo no es no sentir miedo, sino aprender a actuar a pesar de sentir miedo. Siento miedo, reconozco que tengo miedo, pero ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar con este miedo? ¿Cuál es mi paso a seguir? Y entonces vemos cómo nuestro cuerpo se transforma y empieza a tener una combinación de reacciones, de pensamiento, de verbalización, de conductas que se ven visualmente como respuestas físicas, cognitivas y conductuales. Físicas, me tiembla el ojo, me tiembla la boca, mi voz suena temblorosa, me tiemblan las manos, no controlo los nervios. Cognitivas, al mismo tiempo estoy verbalizando y procesando lo que yo pienso para poder tener acciones conductuales que se reflejan dentro de la verdad en la reacción. Ese es el trabajo que estamos desarrollando hoy. Aprender a moldear esas reacciones físicas, cognitivas, y la última, conductual. Físicamente, ¿qué puede pasar en mi cuerpo ante una situación de crisis, de emergencia, la materialización de un riesgo? Me empieza a dar taquicardia, a tener sudoración, a temblar mi cuerpo, mi respiración se acelera, empezamos a respirar rápidamente. Respirar rápidamente hace que no llegue suficiente oxígeno a mi cerebro y me dé mareo, me dé un síncope. Algunos dicen me dio un soponcio, me dio un beriberi, no están técnicamente avalados esto dentro de las RAC, pero decir que siento un mareo, es decir, dejé de respirar, dejé de recibir oxígeno suficiente a mi cerebro y eso hace que empiece a perder el equilibrio. Sensación de falta de aire, de fatiga, como que respiro pero que no le llega el oxígeno a mis pulmones. Y necesito reforzarlo con procesamientos lógicos, cognitivos, razonables. Y me empiezo a decir,
no sé qué hacer, me voy a morir, me duele mucho, no soporto, porque cognitivamente me convencí de ello. Tengo dificultad para concentrarme, pensamiento catastrófico. ¿Es normal? Claro que es normal. ¿Cómo no voy a poder tener yo el derecho a tener un pensamiento catastrófico cuando me acaban de sacar de los escombros de un edificio colapsado? ¿Cómo no voy a tener yo pensamiento catastrófico cuando después de un atraco me dejan en sillas de ruedas? ¿Cómo no voy a tener pensamiento catastrófico si después de un ataque de un ciberdelincuente me roba mis recursos y me deja sin un pesito en la cuenta? Ni para pagar arriendo, ni para pagar mis cuentas, ni para darle de comer a mis hijos. Claro que eso puede pasar en nosotros, pero ahora, ¿qué voy a hacer con eso que está pasando? Cognitivamente me exijo reestructurar el pensamiento y ya no me voy a decir, no sé qué hacer, sino voy a decir, tengo como opción A, B, C, D. Y si no tengo opciones, voy a buscar opción A, B, C, D, porque lo que no existe lo buscamos y el colombiano lo que no existe se lo inventa. Ese es el procesamiento lógico que queremos invitar, y no desde la indolencia, no desde la insensibilidad, sino desde el convencimiento de lo que existe en nuestra tierra, en la humanidad. Pensar que vamos a sobresalir de esta situación, que hemos vivido muchas otras situaciones, guerras, siniestros, catástrofes, y aquí seguimos trabajando de la mano de Dios, quienes son creyentes, trabajando de la mano de los que amamos, de los que esperan de nosotros, de los que dependen de nosotros. Y ARL se une a la causa. ARL Positiva, su compañía de seguros, más allá de ser una aseguradora, es una empresa que trabaja con humanos, humanos que sentimos y que estamos ocupándonos, no preocupándonos, sino ocupándonos para ser parte de la solución, desde nuestros alcances, porque no somos tampoco Dios poderoso, no tenemos la solución en nuestras manos, no tenemos el 100% de la solución para entregar a nuestros afiliados, pero sí diciendo aquí estamos y qué hay por hacer para hacerlo. Ahora bien, cuando hablamos entonces de las consecuencias conductuales, que es la última columna, conductuales, como actuar o tener acciones como correr sin dirección, salir corriendo, gritar, empujar, desobedecer instrucciones, separarnos del grupo, no hacer caso, y no desde la obediencia fidedigna, sino no hacer caso cuando alguien me está diciendo vámonos porque o si no nos vamos a morir, corramos porque o si no nos van a atacar. Caso, ejemplo conductual que sucedió hace 4 años en épocas de elecciones en una registraduría en un municipio de Sincelejo, si no se me olvida la memoria. Manifestantes atacan, un grupo de manifestantes atacan la registraduría. El brigadista de la registraduría dice, tenemos que evacuar porque tenemos que salir por la ruta de evacuación, pero la ruta de evacuación estaba obstruida por el grupo de manifestantes y no tenían plan B de evacuación. Es decir, mi ruta de evacuación, mi plano de evacuación decía, siga a la derecha, voltee y salga por la puerta principal y evacúe al punto de encuentro. Pero figúrese que la puerta principal estaba llena de manifestantes con palos, con gas pimienta, con machete, con ladrillos y con tanquetas para incendiar la registraduría. Es decir, no se podía utilizar la ruta de evacuación. ¿Qué hizo el brigadista líder? Evacuemos por la parte trasera y salgamos por una ventana. Corrieron, pero una persona se separó del grupo. Una persona entró en pánico y se encerró en el baño, femenina, integrante de la registraduría, se separó, se encerró y fue la única pérdida humana de ese evento de riesgo público. Fue una emergencia, fue una crisis de momento, pero ella entró en pánico, no hizo caso, no escuchó instrucciones, se encerró en el baño y perdió la vida por material particulado, por inhalación de contaminantes gaseosos, producto del incendio de la registraduría. Los demás todos se salvaron. Entonces, miren cómo gestionar y controlar lo que va a pasar 2 segundos después del evento, después de que me atacaron, después de que me hurtaron, después de que me quitaron los fondos, después de que me amenazaron, después de que me boletearon con un panfleto, después de que vivo una catástrofe, pero sigo con vida y tengo hijos y tengo papás y tengo motivos para vivir.
Eso es lo que nos llama hoy. Y ese efecto contagio del pánico, otras personas lo observan. Porque si yo, Paola Ramírez, entro en pánico, mi conducta es observable ante los demás. Y aumenta la percepción de amenaza. Y más personas reaccionan impulsivamente y se vuelve esto un pánico colectivo. Creo que ustedes lo han escuchado. Entramos en pánico colectivo. Claro, porque cuando yo veo noticias y me dicen que todo está mal, pues yo entré en pánico porque colectivamente todo el mundo piensa así y yo me uno a seguir pensando así. Cuando alguien dice en un edificio, paquete explosivo, hay amenaza de bomba, pánico colectivo y todo el mundo sale corriendo y mentiras que fue un paquete de la coca del almuerzo que se le quedó a un usuario visitante, porque no entramos a detectar, ¿cierto? Evaluar el riesgo y tomar decisiones de respuesta, sino que entramos de una vez generando pánico colectivo. ¿Nos pasa en el país? Claro que nos pasa. Y nos sigue pasando. Por eso cuando el pánico es colectivo y yo voy a ser parte de esa colectividad, detecto, evalúo y reacciono. Detecto, evalúo y reacciono. No me uno al pánico colectivo. ¿Por qué? Porque hemos sido parte de esos procesos de capacitación que nos otorga Educa Positiva y que somos tan reiterativos en decir, tengamos el control de nuestras acciones para salvaguardar nuestra vida y apoyar a la comunidad. Ahora, algo que nos han mencionado tras de muchas charlas, talleres, estudios, neurocientíficos, psicólogos, terapeutas, y que es una realidad, es la administración de la respiración. Hay diferentes técnicas que se utilizan para autogestionarnos, comprender con lógica lo que está pasando y tomar decisiones acertadas, sobre todo en una época de emergencia, como puede ser una situación de riesgo público o como fue lo que sucedió el pasado 10 de agosto. Una de ellas se llama la técnica pausa. Sáquenle foto, llévense la información, capaciten a sus empresas en la técnica pausa. ¿Qué es la técnica pausa? La P de parar, evitar actuar impulsivamente. Paro para poder saber qué está pasando y no entrar de choque y estrellarme. Paro, como el semáforo. Para en rojo. En amarillo analice y en verde arranque. Lo mismo, técnica pausa P, parar. A de analizar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está el peligro? ¿Qué está pasando? Analizo. Entonces paro y analizo. Pero después sigue la U de ubicar. Identifico salidas, zonas seguras, personas vulnerables, punto de encuentro. Me ubico en tiempo, modo o lugar. Si estoy en una calle oscura y hay habitantes calle, pues me estoy ubicando en ese espacio, ¿cierto? Histórico-temporal. Si estoy ubicado en el Bajo Cauca, en Turibío, en Fortul, en Tame, Arauca, en San Vicente del Caguán, bueno, ya eso no es tan peligroso como antes, pero volvemos otra vez a tener zonas rojas en el país, me ubico. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Para dónde cojo? Porque estoy ubicado en tiempo, modo y lugar. Después la S de seleccionar. Selecciono alternativa A, B, C, D, las que tenga. Y si solamente tengo una, hagámosla con seguridad. Pero selecciono qué voy a hacer. Segmento. Miro alternativas y tomo la decisión más segura. La A de actuar, la última de la técnica pausa. Y actúo ya habiendo hecho todo ese recorrido de la P de parar, A de analizar, U de ubicar y S de seleccionar. A de actuar. Tomo la decisión controlada y correcta. ¿Siempre asumimos riesgos? Claro que siempre vamos a asumir riesgos. ¿Tenemos el 100% del convencimiento de que no nos va a pasar nada? No lo tenemos. Ni ante un fenómeno natural, ni ante una condición de riesgo público, porque yo no sé qué está pensando la persona que tengo al lado y que tiene intención de daño, porque no conozco y no soy vidente para saber qué hay en ese cerebro. Pero por lo menos me preparo lo mejor que puedo. Ahora, técnica de la respiración. Respiro, observo y decido. Les mencionaba cuando empezamos a sufrir taquicardia, cuando respiramos aceleradamente porque tenemos miedo y vamos a entrar en pánico. Respirar es la mejor manera de autocontrolar mi consciente.
Porque cuando yo respiro profundamente y lo siento mi respiración, la programo y la acompaño, mi cerebro se llenó de oxígeno, se alimentó, vivió, resurgió, conexiones neuronales que se vuelven a conectar y me da 100% de atención plena para tomar decisiones. Entonces, inhalo lentamente, exhalo de manera prolongada y ojalá me demore más exhalando que inhalando. Relajo hombros y mandíbula. Cuando una persona se infarta, lo primero que le duele es la mandíbula porque es la tensión de la fuerza del cuerpo. Cuando una persona entra en crisis o entra en pánico, la mandíbula se estresa y la parte facial se estresa y por eso hay tantas parálisis faciales. Lugar del cuerpo donde hay más conductos nerviosos y corrientes sanguíneas, el rostro. ¿Ven? Observamos el entorno, observación, detección, aquí y ahora, identifico amenazas y tomo decisiones. ¿Gracias a qué? Haber respirado bien. Porque cuando respiro me autocontrolo y estoy aquí y ahora. Control de la respiración en la técnica 5-4-3-2-1. Es otra técnica que alguien estudió y le pareció interesante aplicarla. Es un anclaje al estar aquí. Hace parte del mindfulness en algunas terapias. Y es hacer lo siguiente. 5 cosas que puedo ver aquí y ahora. Tal vez ustedes dirán, la estoy viendo a usted, señora instructora de Educa Positiva, y estoy viendo lo que hay en pantalla. Pero 5 cosas que puedo ver ahora, mi escritorio, la ventana, la pared, el descansapiés, el mouse, mi celular y la pantalla. Ahora, 4 cosas que puedo tocar y vamos activándonos neurolingüísticamente con sensaciones y con estímulos sensitivos sensoriales. ¿Qué puedo tocar? A mí no me pueden tocar porque estoy a distancia de ustedes, pero pueden tocar la pantalla. Tocan la pantalla, ¿cierto? Tocan el teléfono, toquen su mesa, toquen su pad mouse, toquen la pared. 4 cosas que puedan tocar. 3 sonidos que puedan escuchar. La respiración del compañero del lado, el pito del chofer que está allá en la calle, acelerado en la vía. El colibrí para quienes están en una zona campestre. El avión para quienes están cerca de una torre de control. 2 olores que pueden identificar, traten de identificar 2 olores, 2 aromas con la respiración. Y solo una cosa en la que se puedan concentrar. Aquí ahora todos concentraditos en este sesión número 9 de prevención de los riesgos públicos que le trae Educa Positiva a todos sus afiliados. ¿Listo? Ahí vamos avanzando. Técnicas. Ahora, ¿cómo tomar decisiones bajo presión? Si estoy presionado, si tengo que actuar ya, si no tengo tiempo de pensar, pues rápidamente pensemos en preguntas que debo contestarme. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el peligro? ¿Me afecta? ¿Estoy expuesto? ¿Cuál es la salida segura? ¿Quién necesita ayuda? ¿Y qué instrucción debo seguir? Preguntas fáciles para poder conducir una acción bajo presión. Que no son fáciles, dirán ustedes, pero fáciles desde qué entendimiento. Nada es fácil cuando yo estoy amenazado con un revólver. Nada es fácil cuando se está cayendo una estructura encima mío. Pero si yo digo, no es fácil desde que no me pase nada y de que yo sea una persona de palo de hierro, sino fácil desde el aprendizaje en este espacio. Rápidamente, ¿qué está pasando? ¿En dónde? ¿Me afecta? ¿Cuál es la salida? ¿Quién necesita de mí? ¿Y qué instrucción debo seguir si alguien la está dando? Si nadie la está dando, tomemos la decisión. Por aquí, por abajo, corran arriba, muévanse. Tomemos decisiones con comunicación clara, breve, concreta y verificada ante una crisis. No es decisión de tomar una comunicación en crisis desde lo incierto y desde lo que no conozco. Pero si conozco algo, eso que estoy seguro que conozco, difundámoslo, porque puede salvar vidas. Ahora bien, ¿podemos ayudar a alguien en pánico? Claro que sí. Si yo mantengo la calma, incito a mantener la calma. Si yo hablo con una voz tranquila, incito a la tranquilidad. Eso es como, no sé si les ha pasado, tenemos un familiar que está viviendo una calamidad, una enfermedad, un cáncer, algo terminal o algo muy lamentable y doloroso. Y nosotros nos ponemos a llorar delante del enfermo.
o delante del que le duele. No, si yo lloro, ¿qué le estoy demostrando? Pues debilidad, y yo necesito demostrar es fortaleza, apoyo y apalancamiento. Y muchos dirán, eso es ser hipócrita, eso es fingir. A veces nos toca. A veces nos toca para salir adelante ante una emergencia. Nos tenemos que disfrazar de fuertes, aunque nuestro alma y nuestro corazón estén rotos porque perdimos vida, porque perdimos nuestra casa que llevábamos años pagando. Pero necesitamos llenarnos de esa fortaleza para seguir siendo el motor de aquellos que aún necesitan de mí. ¿Podemos ayudar? Claro que podemos ayudar. Desde el dolor, claro que también se puede. Cuesta, nos duele, pero podemos hacerlo. Y de esa manera terminamos contándole que eso lo hemos venido trabajando en diferentes sesiones y es poder dar ese primer auxilio psicológico, ese primer apoyo de momento ante una situación de crisis, donde observamos, escuchamos y conectamos con esa persona que necesita desahogarse, que tiene miedo, que está ansiosa, que tiene pánico, que está en crisis porque está viviendo alguna situación como la que hemos vivido últimamente. Y eso puede estar expuesto con llanto, miedo, irritabilidad, personas irascibles, inseguridad. Y hay que prestar atención en algo muy importante. Si vemos personas desorientadas, incapaces de realizar alguna actividad, con crisis que no puede superar, con conductas de alto riesgo, necesitamos una intervención inmediata, apoyo psicosocial, llevarlo a una clínica, internarlo, pedir apoyo a autoridades. Porque una situación como la que hemos vivido y como la que podemos vivir y como la que ha vivido Colombia en tantos años, en ocasiones genera afectaciones a la salud mental. A veces las heridas no son físicas, son del alma y son a las que mayor especial atención debemos prestarles. De esta manera, a todos los que nos acompañaron la mañana de hoy, agradecerles este espacio, haber estado con nosotros en la comunidad del conocimiento de la prevención de los riesgos públicos. Seguimos construyendo país, la aseguradora de todos los colombianos está con ustedes en territorio. Esta misma semana, con la estrategia de Ángeles Guardianes, apoyando a nuestros afiliados, a las familias de nuestros afiliados, de las empresas afiliadas. De esta manera les dejo la bibliografía, consulta de este espacio y le doy la palabra a Karen para que hagamos nuestra evaluación final y verifiquemos si tenemos preguntas de nuestros asistentes la mañana de hoy. Deseo la palabra. Bueno, doctora. Vamos a empezar con nuestro segundo sondeo. Gracias, doctora Paola, por la información que nos ha compartido. Ha sido una exposición muy completa y clara. A continuación realizaremos nuestro último sondeo. Será breve con el fin de identificar los principales conocimientos y aprendizajes que adquirimos. Primera pregunta. ¿Cuál es la principal prioridad durante un evento de riesgo público? A. Proteger los bienes materiales. B. Grabar el evento para tener evidencia. C. Proteger la vida y reducir la exposición al peligro. D. Evacuar inmediatamente sin evaluar la situación. Recuerde que contamos con unos segundos para responder. Bueno, el resultado de nuestra primera pregunta es A. Proteger los bienes materiales con un 0%. B. Grabar el evento para tener evidencia con un 0%. C. Proteger la vida y reducir la exposición con un 95%. Y D. Evacuar inmediatamente sin evaluar la situación con un 5%. ¿Cómo nos fue con ese resultado, doctora? Gracias, Micaela. Efectivamente, la respuesta es la C, ¿cierto? Que es proteger la vida siempre ante cualquier situación. Primero yo, segundo yo, tercero yo, la vida prima, y después de que me salvo yo, resguardo mi vida, me voy a atender la vida de los demás. Subimos de un 85 a un 95%. Evacuar en muchas ocasiones también es la solución, pero con el conocimiento, no desde el desconocimiento. Entonces, vamos bien, mi Karen, muchas gracias. Bueno, seguimos con nuestra segunda pregunta. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes es la respuesta correcta adecuada ante una situación de pánico? A. Correr inmediatamente sin identificar el peligro. B. Gritar para alertar a los demás. C. Realizar una pausa, controlar la respiración, observar el entorno y tomar una decisión segura. Y D. Ignorar las instrucciones para actuar rápidamente. El resultado de nuestra segunda pregunta es A. Correr inmediatamente sin identificar el peligro con un 0%. B. Gritar para alertar a los demás con un 0%.
C, realizar una pausa, respirar, observar el entorno y decidir con un 100%. Y D, ignorar las instrucciones para actuar rápidamente con un 0%. ¿Cómo nos fue, doctora? Gracias, Karen. Efectivamente, debemos realizar una pausa, respirar, controlar y observar. 100%, subimos de un 98 a un 100%, lo vimos hoy en la sesión. Gracias por estar tan concentrados y tan presentes y reconocer y aplicar en la vida propia y también impartirlo en la vida de los demás, esa necesidad de que la respiración nos permita concentrarnos aquí y ahora y tomar decisiones acertadas. Gracias a ti. Bueno, seguimos con nuestra tercera pregunta. ¿Cuál es una característica de una comunicación adecuada durante una crisis? A, transmitir toda la información disponible aunque no esté confirmada. B, utilizar mensajes largos para explicar detalladamente la situación. C, dar instrucciones claras, breves, concretas y basadas en información verídica. Y D, evitar comunicarse para aumentar el miedo. Respuesta a nuestra tercera pregunta es A, transmitir la información aunque no esté confirmada con un 0%. B, utilizar mensajes largos para explicar la situación con un 1%. C, dar instrucciones claras, breves, concretas y verídicas con un 98%. Y D, evitar comunicarse para aumentar el miedo con un 1%. ¿Cómo nos fue, doctora? Bueno, nos fue muy bien, Karen, dar instrucciones claras, validadas, subió de un 97 a un 98%. Realmente vemos en este grupo de trabajo que nos acompañó el día de hoy la conciencia frente a una emergencia, frente a reconocer la crisis o incluso llegar a sentir pánico en una situación que se nos llegue a materializar. Gracias a todos por participar. Efectivamente, logramos el objetivo y era apropiar este conocimiento de nuestra comunidad. Espero verlos en nuestras próximas secciones. Recordemos que la comunidad de riesgo público es una comunidad que lleva más de 4 años, que se ha venido impulsando por la necesidad precisamente delincuencial y de irascibilidad y violencia que han tenido las acciones que así lo han demostrado en nuestras investigaciones de materialización de riesgo público. Por tanto, los invitamos a que sigamos construyendo conocimiento en estos espacios. Karencita, gracias a ti y a todos los que nos acompañaron el día de hoy y que posteriormente van a ver esta grabación. Bueno, antes de cerrar, doctora Paola, gracias de verdad por tu tiempo y compartir todos tus conocimientos. Nos veremos pronto. Claro que sí. Se cuidan. Gracias. Y por último, bueno, los queremos invitar a a participar a todos los habitantes de la ciudad de Sincelejo y alrededores a participar de nuestro encuentro de familias seguras que realizaremos el próximo 22 de agosto en Managua Company. No te quedes por fuera, este espacio es para que construyamos unas familias seguras, protección. Inscríbete escaneando el código que aparece en pantalla o en el chat, también les dejamos la invitación. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje de Posipedia, www.posipedia.co.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantener conectados a nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que los certificados de este taller web se van a generar dentro de 1 a 8 días hábiles después de finalizar la actividad educativa. Podrán acceder a través de nuestro portal de Posipedia en la sección Edúcate. En Posipedia Educa, Comunica y Cultura Preventiva, queremos que esté siempre al día para la prevención de seguridad y salud en el trabajo. Por eso los invitamos a unirse a nuestro canal de WhatsApp, donde encontrarán campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, que es el bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo escaneando el código que aparece en pantalla o dándole clic en la publicación del chat. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un
En Positiva, compañía de seguros, creemos que aprender sobre seguridad y salud en el trabajo no solo debe ser informativo, sino también vivencial, participativo y significativo. Aprender no es repetir conceptos, es experimentar, reflexionar y transformar comportamientos. Por eso, entendemos el aprendizaje lúdico como una herramienta estratégica para fortalecer los hábitos de prevención, el autocuidado y la protección de la vida. Cuando las personas juegan, se involucran emocionalmente, participan activamente y recuerdan mejor lo aprendido. De este concepto nace Positiva Jugando, un kit de juegos serios diseñado para apoyar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, a través de experiencias educativas dinámicas, accesibles y aplicables a distintos contextos laborales. Este kit integra gamificación, aprendizaje basado en retos y trabajo colaborativo, permitiendo abordar de forma práctica temas clave como identificación y control de riesgos laborales, seguridad vial, orden, el aseo y la organización del trabajo, uso adecuado de elementos de protección personal, promoción del bienestar físico, mental y psicosocial. La estrategia reúne 138 juegos educativos diseñados para aprender jugando, distribuidos en 3 grandes formatos. 51 juegos a gran escala, ideales para jornadas presenciales, actividades grupales, inducciones, pausas activas y espacios de sensibilización que fomentan la participación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones en escenarios simulados. 77 juegos de papel, prácticos, flexibles y de fácil implementación, que permiten reforzar conceptos clave de SST en espacios de formación, reuniones de equipos o procesos de acompañamiento continuo. 10 juegos digitales, que integran la tecnología al aprendizaje y facilitan la apropiación de contenidos de manera interactiva, especialmente en entornos virtuales o híbridos. Cada juego propone retos, preguntas, dinámicas colaborativas y situaciones reales del entorno laboral, fortaleciendo la capacidad de identificar peligros, prevenir accidentes y asumir el autocuidado como una responsabilidad compartida. Positiva Jugando está dirigido a afiliados, empresas, entidades y equipos de trabajo y se convierte en una herramienta ideal para procesos de capacitación, inducción y reinducción, sensibilización en cultura preventiva, fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque cuando aprender se convierte en una experiencia positiva, el mensaje trasciende el aula y se transforma en acción. Ingresa a www.posipedia.com.co y descarga la cartilla de Juegos Serios, Positiva Jugando, para transformar tus espacios de formación en experiencias dinámicas de prevención, bienestar y autocuidado. Jugar también es aprender. Prevenir puede ser divertido.